Buenas noches, apreciados estudiantes. Mi nombre es Jenny Andrea Pedreros. Yo soy la directora del curso de Prosocialidad del Código 403010. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el marco conceptual, que pertenece al paso 6 del trabajo que tienen que están realizando en este momento. Voy a iniciar básicamente con una definición del mapa conceptual, que hace referencia a una sección de un texto escrito en el ámbito educativo que detalla los modelos teóricos, los conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. El marco conceptual se orienta en general a definir este objeto, describir las características y explicar posibles procesos asociados a él. Entonces, básicamente es la descripción de conceptos y de ideas claves dentro de un proyecto, dentro de un tema que estamos tratando. Para hacer un marco conceptual, es importante tener claro un proceso. Y este proceso, pues básicamente son 3 pasos grandes en los que nos podemos guiar. Uno, pues tiene que tener la definición. Entonces la definición es un recurso clave para el desarrollo del marco conceptual. La definición permite traducir en un término especializado en palabras comprensibles para un miembro de esa disciplina. Por ejemplo, estamos hablando de transporte público, pues tenemos que definir qué es el transporte público. Estamos hablando sobre conflicto armado, tenemos que definir el conflicto armado. Entonces, la fuente principal. Luego de esa definición grande, pues luego vamos a hacer la precisión en los conceptos. Aquí hace referencia a que los términos pueden tener diferentes significados según sea la perspectiva teórica en la que se enmarque, y donde además ciertos términos establecen redes con otros términos específicos. ¿Esto a qué hace referencia? A veces estamos hablando desde posturas diferentes. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de aprendizaje, y lo hablo qué es el aprendizaje, la definición de aprendizaje desde el condicionamiento, es totalmente distinto esa definición a hablar de aprendizaje desde, por ejemplo, el psicoanálisis o desde el humanismo. Entonces, yo tengo que definir tener una precisión clara desde qué teoría yo estoy haciendo, por ejemplo, en este tema, la definición de la problemática. Si yo estoy hablando de conflicto armado, ¿desde qué punto teórico me estoy enfocando? Los actores, las víctimas, el proceso de paz. Entonces, es precisar todas las definiciones que vamos a hacer. Y por último, pues es la relación de todo. O sea, es una estructura lógica que tiene que tener esos conceptos y esas perspectivas teóricas. No es colocar definiciones porque sí, o una definición de algo y seguida de otra y otra y otra, simplemente como retazos. No, es que tiene que tener un sentido lógico esas definiciones, que uno me lleve a la otra, que sea coherente, que sea claro, que tenga un hilo conductor. A veces podemos poner por títulos, por ejemplo, transporte público y la definición. Por ejemplo, prosocialidad y la definición, pero no solo la definición, recordemos que también son características, son causas, son consecuencias, es todos los conceptos que me va a indicar teóricamente un marco referencial, conceptual, frente a esta problemática. Entonces, como ejemplo, acá les dejo algo general. No quiere decir que sea así únicamente o que lo puedo hacer así de amplio. ¿A qué me refiero? Digamos, vamos a poner un tema general que es, hay varios grupos donde pusieron las dificultades en el transporte público, por ejemplo en Bogotá. Entonces, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues primero definir qué es un transporte público, cómo se clasifica ese transporte público. Hay taxis, hay Transmilenios, hay buses, bicitaxis, bueno, hay un montón. Y toda la información referente al transporte público. Esto pues nos va a llevar a todas las cifras de las personas, por ejemplo, cuántas personas utilizan ese transporte público a diario, por ejemplo, cuántas personas
utilizan solo un medio o cuántas utilizan. Entonces, digamos que hay varios en el DANE, por ejemplo, hay varias cifras de esto en la misma alcaldía de Bogotá, bueno, es que depende el tema que ustedes estén trabajando. Entonces, lo que yo quiero hacerles ver acá con este ejemplo, si ustedes lo leen un poquito más detenidamente, es que una cosa lleva a la otra. No es solo dar un concepto, sino es algo más particular, algo más especializado frente a la problemática. Entonces acá yo les pongo que después de esas cifras, por ejemplo, puede eso llevar a las consecuencias de que todas esas personas no hay tanto transporte masivo. Entonces, ¿qué causas o qué problemáticas se generan a partir de tener tanta gente utilizando el transporte público? Y a partir de allí, ¿qué genera eso? Entonces genera intolerancia, genera agresión, genera abusos. ¿Con quiénes? Entonces uno puede definir todos esos conceptos y lo puede anclar con nuestro tema principal, que es la prosocialidad. ¿Por qué no se da? Entonces, ¿qué es la pregunta prosocial y qué relación tiene con todo lo que hemos trabajado? Acá también les digo que eso es solo un ejemplo, que eso es a nivel general, pero es que esto va a depender de la problemática. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en el tema de las basuras, pues yo voy a tener que indagar un poco más, profundizar frente a esta temática. Por eso en la guía dice que tienen que revisar la unidad, el material que les dejamos allí, pero aparte ustedes encontrar más información, porque nosotros no podemos, como las temáticas son tan grandes, dar toda la información, pues si no llenaríamos muchas lecturas allí. Entonces es de acuerdo al tema encontrar definiciones, conceptos claros, y vuelvo y repito, no es solo un concepto y ya, es que tenga una coherencia frente a la temática que yo estoy abordando. Igualmente, entonces, ¿qué es indispensable para no olvidar? Que el marco conceptual organiza y desarrolla los conceptos y las ideas y argumentos teóricos centrales respecto a un tema y respecto, por ejemplo, a esta problemática. Segundo, que se debe organizar de lo más general a lo particular, que es lo que estábamos hablando. Tercero, en caso de ser muy extenso, es productivo dividirlo en secciones o subsecciones. Y cuarto, hacer uso de recursos como la definición y se caracteriza por ser preciso y consistente, que es lo que ya habíamos hablado. Acá les dejo también una información, una diapositiva sobre qué hacer y qué no hacer. ¿Qué hacer? Pues citar y referenciar. Como es teoría, pues básicamente tienen que copiar y pegar o parafrasear. Igual manera, si no lo ponen con las mismas palabras y parafrasean, de la misma manera tienen que citar y referenciar. Citar, como yo les dije ya en el video anterior de YouTube, es colocar el apellido y el año del autor en cada una de la información que ustedes ponen en cada párrafo y se referencia al final con toda la información de ese autor. Todo, si hay algo que ustedes copien y peguen y no citen y referencien, esto, apreciados estudiantes, es plagio. Y en esta oportunidad, pues sí lo vamos a calificar de esa manera. Segundo, buscar información en libros, revistas indexadas, Google Académico y biblioteca. Entonces, es importante que nos en la internet pongamos Google Académico y allí nos metemos y encontramos información frente a nuestro tema. Al otro lado dice no hacer, pues citar páginas de blogs que no sabemos de quién son, citar Wikipedia, Rincón del Vago, monografía y demás, eso no está bien, eso no es una fuente confiable de donde podemos asegurar toda la información que necesitamos para nuestro documento. Tercero, ¿qué hacer? Profundizar en palabras y en conceptos claves de la problemática. A veces se nos van en cosas tan mínimas que no hay necesidad porque ya las sabemos sus definiciones. Pero tampoco al extremo de uno o dos conceptos y ya. Por ejemplo, ¿qué es prosocialidad y qué es la problemática? No, es todo un contenido frente a una estructura de la problemática que estamos trabajando. Y finalmente, pues es colocar un hilo conductor, como ya les dije anteriormente, y en el otro, pues no unir ni tener relación de conceptos, tener ideas como machetazos de ideas, eso no está bien, tiene que ser claro, coherente, consistente y demás. Espero que con esta grabación les sirva un poco más para identificar el trabajo que tienen que hacer en esta oportunidad.
Cualquier cosa, por favor, por mensajería interna, por Skype, por el foro, con mucho gusto. El ideal es que esté clara la información, que sepan unificarla, que lo unamos con la responsabilidad social que tenemos. Estamos en el 6.º paso de nuestro trabajo, nos queda solo el trabajo final. Estamos desarrollando el trabajo 4.º, 5.º y 6.º. Entonces yo les pido el favor que lo hagamos a conciencia, que participemos a tiempo, que lo unamos con la responsabilidad social, que fue nuestro tema de la web conference, que está ubicado también en el entorno indicado para este fin. Y pues que le preguntemos a nuestros tutores y a nuestros compañeros, que hagamos un intercambio de ideas, de conocimiento, pues porque de esto se trata este aprendizaje autónomo. Espero que haya quedado claro. Feliz noche y muchas gracias por escuchar este video y por revisarlo. Hasta luego.